desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Hoy, aprendizajes pendientes con el geógrafo Marcelo Lagos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Este es nuestro episodio número 11, como los extremos izquierdos, como los wings izquierdos en el fútbol. El goleador, como don José Marcelo Sala también. Así que bueno, hoy día tenemos un programa maravilloso para ustedes, muy esperado también, así que Víctor, ¿cómo estás? Yo creo que, mira, estamos re contentos porque no podíamos hacer esta temporada, digamos, de podcast sin invitar al gran señor Marcelo Lagos que tenemos acá. Qué presentación, Marcelo, digamos, Lagos, más directa y concreta, porque nuestro querido amigo, digamos, Marcelo, tenía que formar parte de este grupo y estamos ya cerrando esta temporada y es muy importante. Marcelo, ¿cómo estás? Te agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación, conversar con nosotros. Don Cristian, don Víctor, bueno, obviamente un honor poder acompañarles en este espacio de conversación tan importante y tan necesario, ciertamente mirar de frente un tema que acompaña ciertamente la realidad de nuestro país y de gran parte del mundo también. Claro, Marcelo, una cosa de entrada. La pregunta inicial, tengo dos preguntas iniciales, pero partamos por una de currículum, digámoslo. Dale. Marcelo Lagos, te han dicho sismólogo, te han dicho geólogo, te han dicho geógrafo, te han dicho... ¿Cómo se presenta Marcelo Lagos al mundo el día de hoy? Me presento como... Mira, el tema... A ver, es muy buena pregunta, Cristian, porque cuando estoy en los medios de comunicación, que es una historia que podemos conversar un rato más, y es un camino que se construyó, sin buscarlo, la verdad. Cuando te entrevistas, sea televisión, radio, prensa, sea quien sea, una cosa es la conversación, y ustedes tienen experiencia en esto también. Una cosa es la conversación técnica de un tema técnico, donde tú lo simplificas y compartes ciertamente y le das una bajada para el mundo real. Y otra cosa es la afiliación o qué estudiaste o cuál es tu perfil. Y eso lo escribe un periodista o lo escribe alguien en el Switch o lo escribe el técnico televisivo que está escondido en el -4, y en la práctica tú no tienes control de eso en tiempo real. A mí en televisión, en tiempo real, que yo no uso un audífono, a mí nadie me dice nada por el oído, que en tiempo real me preguntan, no hay una pauta, no hay nada, aparecen las preguntas y responden en un minuto, y te ponen abajo, dependiendo si estoy hablando de marejada, soy oceanógrafo. Si estoy hablando de hidrometeorología, si estoy hablando de las lluvias, soy el meteorólogo. Si estoy hablando de la falla de San Ramón, soy geólogo. Si estoy hablando de planificación urbana, soy arquitecto. En la práctica, quienes te califican o quienes creen que lo que eres es de acuerdo a la idea que ellos tienen. Y eso de alguna forma revela el desconocimiento de quienes se dedican a estas materias, pero también es hay que poner el acento en el tema de que también es un hecho que nos revela que nosotros practicamos una endogamia geocientífica, digámoslo así, donde creemos que todo el mundo entiende del lenguaje, de lo que hacemos, de lo que nos interesa y que somos desastrólogos solamente, pero en la práctica, el mundo real, todos los demás no tienen ni idea, y entre geólogo, geógrafo, astrónomo, oceanógrafo, meteorólogo, les da lo mismo. Ahora, el punto es que evidentemente esto puede generar ruido, porque yo no quiero ser geólogo, no quiero ser oceanógrafo, no quiero ser geólogo, yo soy geógrafo y he construido un camino de acuerdo a mis saberes, a mis intereses, a mis experiencias, pero más de alguna vez me ha llegado una carta del colegio de geólogos diciendo, ¿por qué usted se hace pasar por geólogo? No, una carta. Y por lo tanto, o el gremio de los no sé qué, o el gremio de los no sé acá. Entonces en la práctica yo permanentemente he tenido que dar respuesta a esas tonteras que en la práctica de verdad que yo no busco, y yo ya incluso he pensado que en el futuro cercano, cuando vaya a alguna entrevista, sea cual sea el medio, voy a ir con una polera que diga Marcelo, geógrafo, así grande en el pecho, para que nadie cuestione ni piense que yo quiero suplantar o ser otra carrera o parecer otra cosa. Y bueno, pero es eso. Pero Cristian, respondiendo a tu pregunta, yo soy sencillamente de pregrado un geógrafo, tengo un doctorado en ciencias ambientales y me interesa y me dedico a estos temas ya algunas décadas. Oye, hablaste de eso del camino, que es bien relevante porque, bueno, nosotros nos conocemos hace tiempo, tengo la suerte de conocerte, nos cruzamos en temas académicos, temas de pega,
ahora somos villas cercanos, vivimos más o menos juntos, cerca de aquí, somos vecinos, también tengo el honor de compartir un espacio geográfico cerca. Y aunque mantenga el secreto la Baticueva, don Víctor. La Baticueva, eso aparece, hay un volcán que se abre y salimos ahí, y después se cierra el volcán y nadie sabe debajo de ese volcán. Pero, hablemos un poco de eso, porque desde la casa de Arica, digamos, a Santiago, ¿cómo ha sido ese proceso desde surfear, desde estar ahí, digamos, en Chinchorro hasta llegar hasta acá, en términos de cómo se va trenzando eso? Porque sacamos la cuenta con Cristian delante, ya del 2010 son 15 años, digamos, en que por lo menos había una presencia permanente tuya en los medios, en las plataformas, y sin ningún desgaste, en el fondo. O sea, hay una presencia y una algo que prevalece. Entonces, pero tiene que ver con la robustez de ese camino. Por eso quería un poco que nos fuerais contando cómo tú veías eso también, desde esa perspectiva. Bueno, interesante, Víctor. Mira, la verdad es que las cosas van pasando, ustedes bien saben, y todo depende de las decisiones que uno vaya tomando en ese camino. Evidentemente, el ser de provincia te da un plus, y ese plus es de que las cosas son a veces más simples, detectas más cosas, ves más cosas, y no estás sumergido en lo urbano, en esta nave espacial de concreto reforzado, ascensores y escaleras mecánicas. Claro. Y bueno, independiente de ello, yo soy de Arica, ciertamente, y Arica en su época no había muchas alternativas, o estudié en la Universidad de Tarapacá o en la Universidad Arturo Prat y se acabó, o te vayas a hacer un posgrado a Tacna. Pero evidentemente también no era mi interés sacar un posgrado en Tacna en ese minuto, ni en el Titicaca. Y no, di la prueba, evidentemente, y me vine a Santiago sin saber bien lo que quería, como probablemente a todos nos pasa. O sea, quería algo con lo ambiental, pero en esa época no había nada concretamente ambiental, pero tampoco era meteorología, pero tampoco era oceanografía, pero tampoco era una geología, porque la geología en mi época, estoy hablando de los 90, era más minera que independiente, que habían grupos importantes de ciencia que estaban haciendo cosas irrelevantes, pero mis pares, todos mis compañeros de colegio, por ejemplo, que hoy día son geólogos, todos tiraban para la minería. Entonces era como ese mundo. Entonces encontré en la geografía un camino que no tenía mucha claridad de qué se trataba, porque evidentemente ustedes recordarán que con suerte en media hicimos un climograma, la bandera de Nepal, weón, y la depresión intermedia. Me acuerdo de la portada del Atlas de zigzag. Eso me acuerdo. Claro. Entonces la geografía era la hermana chica de la historia, algo fome, un mapa. Entonces tampoco yo sabía. En rigor fue una apuesta, y la apuesta fue buena, porque en la práctica se me hizo muy interesante, empecé a encontrar respuestas y se me fue dando una cosa que no tenía idea. Aparte, ahora evidentemente era una apuesta, porque evidentemente ser geógrafo en esa época y hoy día en Chile también es un disparo, porque en la práctica no tenéis certeza para dónde vais. En la práctica no voy a salir ganando tantos palos o esto, etcétera, o tengo pega segura en la mina o acá. Claro. ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? No sé, no tengo idea. Bueno, no sé, nunca fue tema tampoco eso. Bueno, independiente de ello, ahí se fue construyendo un camino. El tema es de que vengo de una ciudad que tiene un pasado, y ustedes conocen ciertamente, probablemente, obviamente, de que en Arica nos criaron de que venía el pencazo, ciertamente. En Arica yo me crié con venía, que viene, o sea, el gap, la calma sísmica. O sea, desde niño la versión Daisy era de verdad, la playa, los barcos botados ahí, el Watery, los restos de la América enterrados, toda esa historia, o sea, siempre estaba latente. No es como que usted acá, no sé, en Santiago o en tu ciudad, nadie tiene pesadillas con la base de San Ramón. O sea, no despertáis, me ha transpirado en la noche. En la práctica, allá era de verdad. Y por lo tanto, dentro de los miedos que fui metiéndome, tratando de entender, estaba eso latente siempre. Bueno, independiente de ello, fui construyendo ese camino, y cuando ya entré a la UC, gran parte de todos mis trabajos en los cursos que tenía, sea cual fuera, siempre lo conecté con ello, con riesgo, con desastres. Si había que hacer en climatología algo, me iba a lo extremo. Claro, porque no hay una conexión directa, o sea, entre geografía y desastres, así como uno diga, yo quiero ser geógrafo para estudiar desastres. O sea, te va llevando como esa experiencia personal, como esa búsqueda, o sea, como... Porque es que tampoco, digamos, en la academia tampoco hay mucho desarrollo en eso, en esa época. No, para nada. No existía en la malla curricular nada de contenido. Incluso cuando hice mi tesis, mi comisión tuvo que buscar la palabra tsunami. ¿Qué significa esto? O sea, bueno. Pero esa es otra historia. Pero a lo que voy yo es que
estaban los elementos, estaban todos los ingredientes para, y gran parte de los primeros estudios de riesgo en el mundo parten por geógrafos en el Mississippi, en los Estados Unidos, geógrafos europeos, etc. Pero ese mundo lo fui descubriendo solo, aloncito. Ahora, independiente de ello, pero tampoco era el desastre. Si el desastre vino como consecuencia, la práctica era el riesgo, era esa probabilidad de ser afectado por algo y entender metodologías, formas de abordarlo, y el desastre era la consecuencia, pero en la práctica era riesgo originalmente. Era esa probabilidad de daño. Y en la práctica terminó el pregrado, y recuerdo que hice el seminario de grado, la tesis final del pregrado en la UC, una metodología para... No, era el modelamiento de riesgo de tsunami en Arica, porque yo nací en Arica, como que le devolví la mano a Arica, y a partir de eso, ese documento se transformó en un documento. En la UNEMI crearon el AXEMAR, que era una metodología para evaluar peligro de tsunami. Hice mi práctica final en UNEMI también. No me daban plata ni para la micro, pero igual. Pero estaba ahí también. Ni a los funcionarios. Claro. Y luego de eso contacté al municipio de Arica y tuve la oportunidad de trabajar con un equipo muy empoderado con estos temas, porque todo depende de las personas. En esa época estamos hablando del 96, donde nadie pescaba, compadre. O sea, hablar de maremoto en Chile era un talibán, no era tema, o sea, no existía. Y gracias a ese trabajo que hicimos en Arica, instalamos las primeras señalizaciones de peligro de tsunami en América Latina. Se instalaron en Arica a finales de los 90, y ahí fue una iniciativa de Arica, porque en Chile empezaron a aparecer después del tsunami del 2004, en Viña, en Pichilemu. En agosto del 2005 recién aparecieron en Iquique, pero no era tema. Después del 2010, hoy día están como callas en todas partes, pero en la práctica en esa época hablar de estos temas era tabú, afectaba a la inversión. Es como hablar del riesgo volcánico, ¿no? Asustaba a los turistas. Claro, asustaba a los turistas, cómo se le ocurre. No, claro. No ha pasado nada. Siempre asustaba a los turistas, siempre. Dale. No, pero la pregunta es si es que ahí en ese momento tú te ponías con una señalética de tsunami, ¿cuánta gente te saltaba a la yugular en ese momento? Absolutamente, no, olvídate, pues, yo no era persona no grata, o sea, cierto mundo, el mundo inmobiliario, el mundo académico también en estos temas, claro, era ruido, pero era un tema que yo nunca me lo cuestioné. Se fueron dando las cosas, en muchos lugares fuimos bien recibidos, en otros no, y fue un camino que, conectándome con Víctor, por eso el camino se fue construyendo, se fueron dando las cosas, y en eso termina el pregrado, aparece los posgrados, aparece el doctorado, y ya me salté al doctorado y terminé el doctorado y no sé, lo terminé creo que entregué el documento, no sé, en el 2008, el 2009. Sí. Y me postulé un Fondesit, me gané el Fondesit, y el Fondesit se llamaba algo así como Evaluación del Riesgo de Tsunami en el centro sur de Chile. Me entregaron los resultados en diciembre del 2009. En enero todavía no me llegaba ni un peso del 2010, ni un peso, claro. Pero igual me fui a terreno y empecé a hacer excavaciones, empecé a levantar batimetría, topografía, a hacer las primeras modelaciones numéricas, entrevistas a la gente, encuestas por allá, contacto con expertos, etc. Y el febrero viene el 2010. Entonces, en pleno Fondesit, en mi área de estudio, ocurrió un terremoto 8.8 con un tsunami que me cambió la vida en 180 grados. Y el otro año, en el mismo área de estudio del Fondesit, llegó un tsunami de Japón, el 2011. Sí, y ahí, bueno, Víctor, nos encontramos en Japón y bueno, y la historia... Entonces pasaron muchas cosas. Todo se juntó. Sí, eso es como que hay claro, como un proceso, claro, que uno lo trata de ir como hilvanando, pero es bien continuo al final. O sea, es una línea que uno lo va como movilizando y se va encontrando. Cada uno puede ir diciendo, bueno, ¿cómo llegó a este punto? Para todos los que trabajan en este tema, lo estudian, al final son puntos de encuentro de varios, ¿cierto? Pero cada uno viene de su lado. Bueno, el mismo, digamos, Cristian que vive en Temuco, que está también en su línea, o bueno, todos los que hemos invitado a los otros capítulos. Me acuerdo cuando hablamos en ese tiempo también con Marco Cisterna, que fue uno de los primeros invitados que tuvimos, y él hablaba también de cosas que había hecho contigo, en el fondo, antes del 27F, también cómo te cruzaste con él, y eso cómo va armando, también es bonito eso, cómo se va juntando. Con mucho énfasis en meterle pala al asunto. Hablo harto de la pala, te comentamos aquí. Sí, no, claro, no, con Marco, claro, siempre, o sea, con Marco cagamos en los ríos, acampamos, dormimos juntos en tantos lados. Para eso era la trinchera. La pala sirve para todo. Sirve para tapar el mojón, pero también sirve para hacer el hoyo. Si en la práctica, cuando estáis en terreno, cuando hay terreno, como académicos, no podemos desaparecer de las universidades donde trabajamos
terrenos de un mes, por ejemplo. Solamente podíamos hacerlo en verano. Y por lo tanto, en verano, cuando tú invitas a los estudiantes, el estudiante te aguanta, no sé, con suerte una semana, pero ningún estudiante se va a ir a terreno en febrero o en enero, un mes completo a hacer hoyos. Pues entonces, en la práctica, finalmente, con Marco Cisterna, quedábamos solo en terreno, los dos. Entonces... y la pala era la fiel compañera. Las palas tienen unas historias increíbles porque esas palas vienen de la Segunda Guerra Mundial, son de 1943. Probablemente. Entonces, y fue muy bueno como nos encontramos, porque Marco venía llegando de un postdoc en Washington, en la Universidad de Washington, en los temas, y cuando yo me encontré con él por primera vez, le dije, yo quiero investigar esto, y me dijo, ¿y por qué? Me dijo, no, porque estoy en esto, he hecho esto, ya, y él pensaba que yo había evaluado su fondo, y en ese momento él tenía un fondo sin evaluación en el sistema. Y él pensó que yo andaba mosqueando. Claro. No, cosa histórica, andé mosqueando, esa es mi idea, ¿qué te creí? Claro. Pero ahí nos fuimos en la mano, y casi nos fuimos a los cornetes, y inmediatamente al poco tiempo ya estábamos trabajando juntos, y trabajamos juntos a mil, y bueno, lo de conocer, terminamos con un paper que lidera él, Marco, evidentemente, el paper de Nature de los predecesores del gigante de 1960, y con todo lo que vino después de eso. Sí. Y ahí, pero tiraste un poco el tema como de los espacios, de lo ego, de un poco de estos metros cuadrados que se arman los investigadores a veces, porque también un poco el sistema también los pone así, ¿o no? Porque hay un tema que yo también observo de fuera, yo no participo de fondos de investigación ni nada, pero me llama la atención eso como de que hay que competir tanto y que al final se genera una competencia bien descarnada a veces por los pocos pesos que entiendo que se dedican en Chile para la ciencia, y eso termina siendo termina provocando como ciertas desavenencias o celos o competencias que pueden ser un poco nocivas para un país tan chico, digo yo. No sé cómo lo ves tú, porque parte un poco de ahí eso, o tiene que ver con temas más de como de carácter, más temas personales. Bueno, el caso que le conté fue una anécdota, nunca lo tomé como nada personal, todo lo contrario. Quién sabe, la historia que Marco me lleva ventaja nació un poco antes que yo. Pero no, todo lo contrario, hicimos una buena alianza. General, ahora si lo miramos general, yo diría que como en todo... Bueno, Chile es un país muy particular, somos un país pequeñito, 20 millones de personas, y culturalmente tenemos lamentablemente ese sesgo que todos destacan, ciertamente, de esa competencia, y es lamentable. Pero mira, lo que yo siento de fondo, me quedo con el lado positivo, es que cuando estamos todos juntos, la cosa fluye de forma increíble. Cuando estamos en trabajo de campo, cuando estamos en terreno, cuando estamos en conferencias científicas, cuando estamos en workshop, cuando estamos reunidos todos, cuando estamos en un bar, cuando estamos en una discusión técnica, una ley, la verdad es que la cosa se ve una sinergia, una onda tan positiva que evidentemente yo creo que eso enmascara ese celo que mencionas, Víctor, que no pongo en duda que existe, que se siente, pero yo creo que ese es parte de la academia en general. La academia, algunos dicen, no, la academia es una vida, un trabajo increíble porque yo voy cuando quiero, me afeito cuando quiero, solamente voy a dictar clases, pero evidentemente... Claro, pero en la práctica la academia es súper dura, no te desconectas nunca, incluso ahora estamos, siempre estás, esta semana comenzamos las clases del segundo semestre con todo, y siempre estás a 1000, entonces... y los fondos, tal como bien dices tú, son escasos. Ahora, evidentemente, ¿podría ser distinto? Sí, podría ser distinto, pero ahí yo creo que hay aspectos culturales que quizás algún antropólogo, socióloga que entrevistes más adelante te puede explicar el porqué de ese celo profesional, pero yo diría que es un celo que está más cargado hacia la ciencia que va de salida. Yo diría que hoy día la experiencia que he tenido es de que las geocientíficas o la gente vinculada con el riesgo de desastre hoy día más joven, digámoslo así, sub 40, tiene una mirada mucho más multidisciplinar, de equipos y de buena onda, que no digo que no haya, pero hay un tema histórico que viene, pero eso va de salida. Lo bueno es que viene esta idea... Más de colaboración, digamos, más de colaboración que de lobo solitario. Sí, eso viene para quedarse. Estás escuchando ¡Qué desastre! Con Cristian Farías y Víctor Orellana. Sí, pero que está ahí, sí, también ahí tiene que ver con que, bueno, yo soy sub 40, así que me toca, me llega ese palo. El asunto es que me acuerdo, lo conversaba con otros amigos de la misma edad. No nos quisimos hacer cargo de las peleas de nuestros profesores. Finalmente yo creo que esa fue una de las grandes cuestiones, ¿cachai? Porque cuando éramos chicos, muchas de las cosas que pasaba era que entendíais cuáles eran los bandos y te metíais sin querer dentro de esos bandos, ¿cachai? Y como que teníais que hacer un esfuerzo después, cuando ya crecíais un poco,
de entender de que en realidad tú no tenías nada que ver en esa pelea de los bandos y que en realidad lo único que hacía era que te echaba a perder la carrera propia, ¿cachai? Entonces de ahí como que también fuimos yo creo cambiando y me he encontrado con que eso nos pasó a hartos sin conocernos, ¿cachai? Gente que, no sé, pues estuvimos en universidades distintas, hicimos trabajos distintos y que de pronto nos fuimos dando cuenta que tenemos esos denominadores comunes de como decir, oye, bueno, en realidad no queremos realmente estar constantemente peleando con el compadre al lado porque nos va a quitar el fondo, ¿sí? ¿Cachai? Porque no, Sí, para allá no va. sí. No, pero mira, la suma para rayas de que claramente la cosa ha cambiado, en plena sintonía con lo que menciona Cristian, y hoy día lo que yo veo es una comunidad mucho más cohesionada, con ganas de hacer cosas y con investigadores jóvenes, investigadores que están haciendo cosas increíbles, así que evidentemente que suma. Ahora, otro cuento es que esa información realmente llegue a bajar a la política pública, al mundo real. Exacto. Veremos, ahí lo conversamos. Claro, porque eso tiene que ver también de cómo estamos viendo que lo complejo que son los nuevos escenarios. O sea, por ejemplo, lo que pasó ahora, por ejemplo, está toda la gente que se le cortó la luz. No sé si a ti se te cortó la luz, a mí se me cortó. Por supuesto, sí, entonces, la electricidad, sí. Y hay gente en el fondo que está sin electricidad hace una semana, están a punto de caducarle la concesión a Enel, etcétera, etcétera. Pero, claro, ese punto, si uno empieza a tomar esa hebra, va agarrando un carrete que es bien amplio y que es bien complejo en el fondo. Entonces, claro, esa movilización de los especialistas, de los cerebros, digamos, de los académicos en términos de colaborar, es un buen escenario para poder enfrentar estos escenarios que son más complejos y poder explicárselos, porque la solución es bien, yo creo que está bien lejos para afectar los problemas que estamos viviendo hoy día. No sé cómo lo veían, digamos, porque una cosa es que se cae el árbol, que a su vez bota el cable, que corta la electricidad, que afecta al electrodependiente y así, bla, 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 y termina en una bola de nieve que hay que saber administrar, pero también hay que saber entender. Entonces, ¿tú ves que estemos en condiciones de poder entender eso para empezar a manejarlo, su complejidad? La verdad es que, pucha, Víctor, me encantaría ver una luz potente al final del túnel, pero la verdad es que el problema va a seguir, o sea, el problema sí o sí va a seguir, cada vez va a ser más complejo, más grave. Y esto no lo digo porque sea pesimista, sino que en la práctica son los hechos y el cuello de botella que tenemos en un Congreso que está preocupado de cualquier cosa, menos de los temas prioritarios, y solo por mencionar algunos nomás, en estas materias. Claro. Como sociedad reactiva, evidentemente, la cosa tiene que ser muy grave para que realmente hayan cambios. O sea, todos vimos cuánto se demoró migrar ONEMI a Senapred y el proceso intermedio, ciertamente. O sea, todo es lento, estamos hablando de décadas, y por lo tanto, la posibilidad que llegue a haber un cambio que haga que nuestros asentamientos humanos sean más resilientes y que realmente se diseñen para procesos adaptativos, para todos los esfuerzos para los cuales vamos a ser sometidos, que ya están pasando las cosas, evidentemente, lo vemos todos los días, va a ser lento, y va a llegar para algunos primero, y evidentemente para la población más precarizada se va a hacer más lento. Vimos como, no sé, pues en algunas comunas ABC1 acá estaban protestando, no les pasaba nada en la zona de Santiago de Chile, y vimos había gente preocupada porque se quedó sin alarma. Eso claro, por supuesto, claro. Y habíamos comunas periféricas en Santiago de Chile donde estaban siendo reprimidos por carabineros. Entonces la práctica, evidentemente, es un tema que yo diría que el hecho de que nadie se haya anticipado a entender lo que podía pasar con los vientos y el estado, ciertamente el tendido eléctrico, y etcétera, 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 revela ese confort de pensar que tenemos control de la situación y que vamos solucionando a medida que van pasando las cosas. Y evidentemente esa forma de trabajar en estos temas no es la receta. La receta es distinta, es prospectiva, ciertamente es anticipada. Eso está en la teoría. Ahora, desde el punto de vista de la academia también trabaja desde el confort también. La academia es bien reactiva. No todos migran a la política, son contados con los dedos de una mano las académicas que realmente su investigación la llevan a política pública y hacen el lobby necesario para que estas cosas avancen. Pero muchos otros están ahí preocupados por lo que te exige la universidad, porque evidentemente es simple publicar sencillamente en revistas de alto impacto y cumplir con los estándares que te exige una universidad, tener redes internacionales, tener tu proyecto, tener tus fondos, pero eso no necesariamente llega evidentemente a las personas con cierta facilidad. Y ahí también entramos al tema de la comunicación que decías, Víctor, porque evidentemente es necesario y urgente comunicar, empoderar a las comunidades y que entiendan que este es un problema y es un derecho, ciertamente, el habitar territorios dignos y seguros, y que el Estado y que lo que esté concesionado, en este caso como lo crítico que es la electricidad, dé las garantías, ciertamente, que corresponden
correspondan. Ahora, no todo el mundo hace ese paso también, porque la comunicación, y Cristian lo sabe mejor que tú, y bueno, Víctor, tú también, ciertamente, es que el tema de la comunicación técnico-científica, los medios de comunicación, es un tema que ha ido evolucionando en el espacio-tiempo. O sea, originalmente era farandulizar el conocimiento, no es que a este le gustan las cámaras, no es que a este le gustan las luces, etcétera. Y hoy día nadie pone en duda, particularmente rescatando lo que pasa en los países más avanzados en estas materias, de que la comunicación científica efectiva es necesaria, es urgente y es un deber de la academia transparentar el conocimiento. Sí, tal cual. Yo te quiero llevar a un momento icónico en ese sentido, entonces, porque voy a poner antecedente. Me acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes de que alguna vez hubo una persona que supuestamente inventó un robotito que iba a encontrar un tesoro en Juan Fernández? Sí, año 2008, más o menos. Claro. Arturito. Y que resulta que era un charlatán que no se sostenía, que era horrible, era todo mal. Me acuerdo que eso lo vimos en un congreso de la SOCHIFI, la Sociedad Chilena de Física, en su momento, y la gente hizo como un llamado, los más viejos hacían el llamado a no farandulizar la ciencia y la cuestión. Pero después pasa que viene el terremoto del 2010, Marcelo ya tiene una presencia activa en la tele y empiezan a aparecer unos brasileños que tú conoces muy bien, Marcelo, que empiezan con la idea de que ellos predicen terremotos sin tener base de nada tampoco. Y ahí hay un momento bien icónico, porque es cuando te juntan con ellos, ¿te acordáis? En un matinal en particular. Sí. ¿Cómo fue ese momento y si sientes si significó algo en cuanto a la percepción que la gente empezó a tener de, oye, en realidad no deberíamos prestarle atención tanto a los charlatanes, o en realidad esto siguió igual? ¿Cómo lo ves? La verdad es que para que ese señor y no recuerdo quién más acá, en rigor ellos son publicistas, son comunicadores, y evidentemente ellos explotaron una beta que es la beta de la desinformación, y que bien saben ustedes que es un negocio millonario en el mundo, y Chile es especial para eso. O sea, en ninguna parte, en Japón, en Tokio, NHK jamás los invitaría a un matinal o a un programa de prensa, y tampoco tendrían cabida en California para que hablen del próximo terremoto. En la práctica, tiene que existir un perfil, ciertamente, para que tengan cabida, sean invitados, se les paguen los pasaportes, los viajes en avión, la hotelería, y se les compren zapatos, porque ni siquiera zapatos habían, parece. En la práctica, a lo que quiero llegar es de que tiene que haber un sustrato para que prenda, para que esta semilla germine, ciertamente. Y Chile es el paraíso para eso. Y también hay que hacer y por tanto hay que hacer un mea culpa también en este tema, o sea, porque ¿cómo puede ser que uno de los países más sísmicos del mundo, si no el más sísmico, exista la posibilidad de personas que creen en estas cosas? Y ahí, evidentemente, la geociencia tiene que hacer un mea culpa. O sea, somos expertos, tenemos los terremotos más grandes del mundo, tenemos conocimiento de vanguardia, instrumentos de vanguardia, una productividad de vanguardia, pero tenemos una población ignorante. Entonces, en la práctica, ¿quién asume eso? ¿Quién toma esa responsabilidad? ¿No es problema de los profesores? ¿Es problema del currículum? ¿Es problema del Ministerio de Educación? No lo es. Eso, en la práctica, es un deber y es una carencia y una falta sustantiva, ciertamente, que tienen, ciertamente, el conocimiento de estas materias, de compartir y de democratizar el acceso al conocimiento. Y por lo tanto, evidentemente, esa mirada de estos problemas nadie lo ve. Evidentemente me reuní con el tipo, no tenía idea, no sabía quién era. Yo no sabía lo que yo fui a un programa matinal en TVN, recuerdo. No sabía que iba a estar esta persona, como siempre, porque me llaman y voy y vamos a hablar de un tema y te tengo una sorpresa, está tal señor X y te va a explicar su método y ok, yo lo escucho con atención, lo escucho con seriedad, con responsabilidad. Y era verdad, hay un juego, el truco, ¿cómo se llama? Era puro tufo nomás, y evidentemente no era nada. No era nada, pero ahora sí, yo también lo veo, o sea, yo también este tiempo lo veía desde la posición en la que estábamos, por ejemplo, nosotros en el gobierno, ¿ya? Nosotros también veíamos eso, también con cierto sentido de culpa, en el sentido que también había como una desconfianza hacia el aparato del Estado también en términos de credibilidad por estos temas, no solo de la academia, por el lado de ustedes, claro, tú lo veías como falta de credibilidad en la academia, falta de credibilidad en la investigación, pero por el lado del gobierno y de los aparatos estatales también se veía como que ese sector estaba ocupando un espacio que había quedado un poco ahí vacío por efecto de lo que fue el 27F, con una gran caída de la confianza de todo lo que era formal y estable, y tampoco en este tiempo había mucho desarrollo de las redes sociales, entonces como que el fake se tiraba en la tele, care palo. O sea, hoy día ese espacio por suerte ya no está, pero se trasladó a las redes sociales.
Pero antes las fake news se daban en la tele y se daban en horario prime, eso era lo loco que había en el fondo. Entonces, eso por suerte y ahí está el CNTV que no fiscaliza, porque en la práctica te fiscalizan, claro, te prohíben ciertas cosas, pero hay otras cosas que están desreguladas todavía, y evidentemente... Ahora, esa cancha de alguna forma yo creo que con todo lo que ha pasado después del 2010 y los terremotos que han venido, mil cosas, de alguna forma decantó. Sí. Pero evidentemente todavía hay seguidores y probablemente más de alguna vez todo el mundo te pregunta ¿y cuándo viene el próximo? O sea, claro, esa es una pregunta común. Yo llego en el M-Bus a Concepción o bajo en el avión en Antofagasta y te preguntan en todos lados ¿y cuándo viene el próximo? Con ese imaginario de que se pueden predecir. Y no dudo que eso va a pasar, pero amigos, claramente, por lo menos yo voy a estar enterrado cuando pase eso. Pero pasa eso, que yo creo que también sí, se ha ido como entre el trabajo que han hecho los investigadores, los expertos que están en la tele ahora, los espacios que ha recuperado de alguna forma el organismo público, como que se le ha ido restando espacio a esa charlatanería, yo creo, a nivel de televisión o de medios masivos. Todavía queda algo por ahí dando vuelta, pero yo creo que también se ha ido recuperando y como dice Marcelo, ha ido decantando. Estoy de acuerdo con eso, pero Tú seguís con un nivel de vigencia que es bastante impresionante, en el fondo, porque vas de aguantar 15 años con ese nivel, digamos, y presencia, no es menor. Yo creo que es bien interesante y uno... O sea, mira, la verdad es que tú, ahora que me lo dices, Víctor, yo no lo he reflexionado. Ahora que me lo planteas, lo comienzo pero nunca lo he reflexionado porque tampoco nunca ha sido como el objetivo principal de mis quehaceres. Ahora, yo no ando tuiteando, yo en Instagram subo una foto al año, claro, al año. Y no tengo pesadillas con eso y eso, pero no porque quiera ser un solitario, sino porque siento que cuando sea necesario y si existe la ventana y si tengo la oportunidad de explicarlo, lo voy a hacer, pero hay un espacio construido que se conecta con una credibilidad que ya está instalada en las comunidades, en quienes ven o leen o ven medios de comunicación y por lo tanto y eso, pero quizás esto da para más. Claro, uno podría reflexionarlo y pensar que hacer algo mucho más, ir más allá y darle más punch. Y siento que la comunicación científica es un área del conocimiento que me atrae mucho, que me llena. Incluso estamos pensando en los cursos para doctorado ahora, para potenciar más en el pregrado, incluso como opciones alternativas para que nuestros futuros profesionales tengan habilidades que en la práctica no te las enseñan, porque bien saben ustedes, Cristian, probablemente con propiedad, nosotros somos académicos universitarios, pero en la práctica yo no tuve cursos de didáctica universitaria. Sí, algunas cosas por aquí, algunas cosas por allá, sobre todo hoy día se exige más, evidentemente, pero el académico, a medida que va desarrollándose y que va adquiriendo experiencia, cada vez se deduce que sus clases son muy buenas, se deduce que son muy buenos profesores, pero en rigor la relación es algo inversa. En la práctica, a medida que ganas más experiencia y eres más experto, experta, tus clases las está haciendo tu ayudante, pasas viajando, estás poco, tus clases son más cortas y hay una relación ahí, hay un tema con la docencia y la comunicación que es importante, pero en el fondo yo me quedo con la idea de que la comunicación es urgente y necesaria, siempre. Y el espacio construido, no sé, está ahí, de ser necesario, yo le digo a la gente que siempre voy a estar, cuando se pueda y si puedo avisar, voy a comunicarme, de alguna forma. Estás escuchando ¡Qué desastre! Con Cristian Farías y Víctor Orellana. Yo me acuerdo, estaba acordándome de estos espacios que hemos ido compartiendo, Marcelo, cuando nos tocó una vez varios viajes, por suerte, juntando en Japón. Y reflexionábamos esto, lo digo por la distancia, porque en el fondo estas cosas igual hay que verlas desde lejos, porque uno está tan metido en la contingencia y en el día a día, que yo lo que valoro de esos espacios en que nos encontramos y veíamos esto incluso desde el futuro, porque estábamos 12 horas más adelante. Claro. Era muy interesante ver eso y armar esa reflexión, o sea, cómo... Y hablamos mucho de esa relación que había con Japón, de la distancia, de la historia, de esta direccionalidad de los tsunamis y todo. Claro. Bueno, para mí ha sido súper importante esa relación, digamos, con Japón, que he tenido, digamos, desde hace tiempo, pero desde tu perspectiva, digamos, me gustaría como también un poco desarrollar eso contigo, porque yo sé que es algo que tú también hablás y que siempre lo ponís como referencia, pero ese aspecto, ¿hasta dónde uno puede decir tenemos un aprendizaje que hacer con ellos, tenemos cosas comunes, tenemos cosas todavía que aprender? ¿Cómo? Hablemos un poco del tema de Japón. Bueno, Japón, como tú bien sabes, Víctor, numerosas veces has estado, y yo también he estado allá
distintas partes de la isla, por trabajo, por temas académicos, incluso hasta un documental hicimos también en algún minuto. Pero independiente de todo ello, yo lo que rescato de Japón, bueno, Japón evidentemente nos llega a una ventaja sustantiva en gestión, y cuando hablo de gestión hablo de la parte aplicada, real, política del riesgo de desastre, ciertamente, y no esa cosmética que es necesaria y urgente, dado los altos niveles de exposición en Chile, que se concentran más que nada en el manejo de emergencia, que todos sabemos ciertamente. Independiente de ello, yo diría que lo medular es de que Japón, lo que rescato, que fue capaz, por ejemplo, después del gran evento del 11 de marzo del 2011, de que entre todas las cosas que aprendió y que puso punch para ello fue la planificación territorial, y que es un tema que permanentemente, perdón, ¿escucho un perro o un pájaro? Pájaro. Algo pasó por ahí. Algo pasó. Ya. Acá en eso le decimos trail, Sí, especies compañeras. Sí, bienvenidas todas las especies compañeras. Bien, yo lo que rescato es el punch que tuvieron para tomar decisiones rápidas, porque también uno podría pensar, Japón lo que hizo, una de las normas que yo valoro mucho es que restringió el desarrollo, el uso residencial en zonas costeras donde la profundidad de inundación podía alcanzar más de 2 metros. Sí. Y es una norma tan simple, o sea, es una norma tan básica, pero tan sustantiva para asegurar la vida de las personas. O sea, en cualquier parte donde exista evidencia concreta de eventos pasados, recientes, o escenarios numéricos pero validados ciertamente, que la inundación tiene una columna de agua superior a 2 metros y que prohíbe el uso residencial, se evitaron 40 millones de problemas. Chile, evidentemente, utiliza el modelo japonés, trata de replicar el método de alerta temprana con evacuación diferenciada. Claro. Y gran parte de sus métodos técnicos los rescatamos, los tomamos, aprendemos, vamos para allá, volvemos. Pero esa norma tan simple jamás ha logrado permear, ciertamente, el uso del suelo en borde costero, en la zona costera de Chile. Y vemos cómo gran parte de nuestros instrumentos de planificación territorial no la incorporan, vemos cómo estamos llenos de infraestructura crítica en zonas de peligro, y vivimos pensando que mediante estudios y nueva batimetría y nuevos modelos numéricos y formas de evacuar y corre para allá y corre para acá, y se genera todo un modelo de negocios académicos, consultorías y mil cosas que no terminan con el problema de fondo. Japón logró aprender del harakiri que se pegaron el 11 de marzo, ciertamente, y subestimar el escenario. Terrible, o sea, se le murieron 20.000 personas, imagínate. Totalmente, pero aparte de los billones de yenes que invirtieron desde el 60 en adelante, incluso antes, en estos temas, y ver sobrepasado todo, ellos lograron, y yo por lo tanto rescato que, porque uno podría decir, en Chile, si a alguien se le ocurre decir que hay que prohibir el uso residencial donde un tsunami en las costas alcanza más de 2 metros de altura, te aseguro que te van a tachar de comunista, socialista, no, seguro. Va a salir peor que Maduro. Va a salir un gordito a decirte sale de mi playa. Va a salir un Pero en Japón, que no es un país socialista ni comunista, funciona a la perfección. Entonces la práctica es como el modelo de desarrollo económico de este país condiciona ciertamente la resiliencia, el fortalecer las capacidades de nuestras comunidades, y es lamentable ciertamente que cosas tan simples, porque uno podría decir, esto no es un algoritmo complejo, esto no es acá no hay incertidumbre y complejidad, no necesitamos la Big Data ni el mega computador de 4 pisos. En la práctica es una norma que te dice que donde hay 2 metros de columna de agua, no 30, ni 16 metros, ni 6, 2 metros, no hay uso residencial, se acabó el problema. Áreas verdes, canchas de fútbol, playa, ciencia, puerto, lo que tú queráis, pero no viene nada. Me acordé una vez que cuando vinimos con los japoneses para acá y fuimos al Morro, a la zona de Caleta del Morro en Talcahuano, que estaban reconstruyéndola porque el tsunami se la llevó entera. Claro. Y las mediaguas las tenían instaladas en el estadio El Morro, que era una parte detrásita del cerrito, ahí estaban instaladas, y estábamos conversando con ellos. Y los japoneses le preguntaban, bueno, de aquí después ustedes dónde se van. No, vamos a volver allá, están haciendo nuestras casas allá donde estaba a la orilla del mar. Decía, ¿y por qué no nacen acá? Acá arriba del cerro, donde están. Porque entonces los japoneses no entendían de que las canchas de fútbol estaban en zonas seguras de tsunami y la gente vivía en zonas de riesgo tsunami, como que estaba todo dado vuelta. Entonces no entendían cómo la reconstrucción que estábamos haciendo nosotros, al final lo que estaba haciendo era desconocer el riesgo y de hecho confirmándolo y volviéndolo a reafirmar y no aprovechar la oportunidad de lugares que estaban mucho más seguros y disponibles, y ahí hacer una reconstrucción mucho más en el fondo óptima, digamos, o sea que efectivamente son cosas que uno lo ve desde afuera en el fondo, pero aparte en ese sentido tampoco ayuda mucho eso de decir vamos a reconstruir Chile en 4 años. Bueno, aparte también la pizza. Sí, aparte no, total,
Sí, no, pero es lamentable porque fuera el tsunami o otro proceso natural peligroso, algo raro, algo poco recurrente, algo anecdótico, pero por favor, o sea, el 2007 nos pega en el fiordo Aysén, tsunami por deslizamiento, sí. Luego luego la falsa alarma de tsunami del 2005, donde mueren 2 mujeres en Talcahuano, sin tsunami, luego el 2010, el tsunami, luego el 2011 llega de Japón, menos mal que el Dichato ya había sido borrado, ciertamente, luego viene el por 14, luego el 2015, luego nos llega luego de Tonga nos llega el 2022. En la práctica, por favor, o sea, tenemos evidencia concreta, real, tangible de que el peligro es inevitable, es evidente, y no pasa nada. Entonces, si con todos esos datos sobre la mesa no pasa nada, ¿qué queda para los otros peligros? ¿Cuánto pesa el peligro volcánico? ¿Cuánto pesa el peligro aluvional? ¿Cuánto pesa el peligro de las ondas de calor? O sea, en la práctica, porque no voy a meter los sísmicos acá, porque los sísmicos sí tienen una gobernanza robusta y esa es otra historia, pero esa historia comenzó en 1928 con el terremoto en Talca, en Putú, después 39, ustedes saben la historia, pero en la práctica, en todas las otras amenazas, la orfandad es sustantiva y eso evidentemente tensiona todo este tema, porque evidentemente estamos en un podcast de qué desastre, y exacto, esos qué desastres están a la vuelta de la esquina. Y eso nos lleva entonces, me voy a colgar de eso, el futuro de alguna manera nos saca de ciertas amenazas más canónicas, si quieres llamarlo así. Nos saca el terremoto siempre va a estar, el tsunami siempre va a estar, pero el volcán es una cosa que como que no trabajamos mucho, la aluvión como que parecía ser que el año pasado nos acordamos que teníamos inundaciones, por ejemplo. Entonces la pregunta como para pensar hacia adelante es, ¿dónde crees tú que hay que poner más ojo? O sea, ¿qué es lo que realmente, si hubiera que enfocarse urgente ahora, es donde tenemos que ir viendo cómo vamos a plantear hacia el futuro? Cristian, pucha, sería... La verdad es que ya tengo más de 50 años y yo creo que estamos llenos de personas muy competentes en estas materias, pero lamentablemente también hay muchos incompetentes. Y gran parte de las decisiones estratégicas para dar garantías de habitar territorios dignos y seguros en este país están en manos de incompetentes. Y en ese contexto creo yo que esto va a ser muy lento, Cristian. La verdad es que independiente de que necesitamos una ordenanza, una ley de urbanismo, unos instrumentos de planificación territorial que realmente tengan peso, gobernanzas que realmente tengan peso en estas materias, etcétera, 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 esto va a ser súper lento. ¿Dónde poner acento hoy día en la práctica, dado los gigantescos niveles de exposición que permanentemente se siguen aumentando? Evidentemente el énfasis yo diría que desde el punto de vista de lo urgente es bajar exposición, que eso podemos hacerlo relativamente rápido, porque la vulnerabilidad es más compleja. Yo no puedo bajar la pobreza de la noche a la mañana, yo no puedo bajar la desigualdad tampoco, pero en la práctica los niveles de exposición son tan altos que evidentemente los sistemas de alerta temprana, las señalizaciones, el fortalecimiento de las capacidades de los hogares son urgentes y prioritarios, pero nunca hay que olvidar que independiente que eso es urgente y prioritario, dado los altos niveles de exposición, porque permanentemente el modelo de desarrollo que tiene Chile construye riesgo y sigue construyéndolo. Sí. Lo que no hay que olvidar, yo diría, Cristian, es que independiente de todo eso, que es urgente y necesario, eso no es lo más importante. Lo importante, evidentemente, es ir al problema de fondo, y el problema de fondo implica ciertamente normativa robusta, implica un rayado de cancha, implica que realmente los instrumentos de planificación territorial, que los ministerios vinculados con estas materias hagan su trabajo. Y por lo tanto, y eso es más lento en la práctica, pero ese es el fondo del problema. El problema va a seguir, lamentablemente. No hay ninguna señal de que los desastres vayan a ir disminuyendo en Chile, que el número de víctimas vaya a ir disminuyendo, o que el costo económico vaya a ir disminuyendo. Todo lo contrario. Por lo tanto, trabajo viene para quedarse. Porque ahí en el fondo lo que uno va viendo, claro, es que los grandes desastres van girando como ciertos puntos de inflexión, pero ya empieza a ser como tan recurrente que ya como que perdimos cierto nivel de sensibilidad, yo también. En el fondo, en el sentido de tomar el toro por la asta, digamos. Porque estamos viendo que estas cosas ocurren tan seguido.
Me tomo de eso, Víctor. Es muy interesante lo que mencionas, porque claramente el 2010, por ejemplo, fue un punto de inflexión. Ciertamente pasamos de un servicio sismológico a un centro sismológico nacional, 24/7. Pasamos en ese momento de un ONEMI a 24/7. Pasamos de un CHOA, evidentemente se fortaleció la red de monitoreo. Lo mismo pasó con Chaitén y la red de vigilancia volcánica. Podemos hablar de esas cosas después, pero en la práctica lo que quiero llegar es de que claramente hubo un punto de inflexión, pero un punto de inflexión focalizado en el paradigma hegemónico de lo tecnocrático. Claro, y en la operatoria. Claro, la tecnología, el sistema de alerta temprana, la llamada telefónica, la sirena, y está bien, obviamente que es importante, pero el problema de fondo evidentemente no se ataca y caemos en ese quedarse dormido en los laureles pensando que con eso tenemos controlada la situación. Y evidentemente que es una mirada sesgada de los escenarios. Japón pagó altísimo el precio por pensar que sus muros, sus sistemas de alerta temprana hiper sofisticados iban a atenuar el escenario de peligro, y por lo tanto, y todos bien sabemos que particularmente en la zona central de Chile, acá está incubando un evento probablemente muy grande, esperemos que no, pero eso va a pasar en algún minuto, hoy día o mañana, pero va a pasar, y por lo tanto pensar de que nuestros sistemas van a lograr garantizar el habitar zonas costeras o lo que sea. En la práctica, el paradigma hegemónico nos dice de que mediante ciencia y tecnología podemos convivir con el riesgo de desastre. Pero los hechos demuestran en el mundo que eso no es así. Hay que ir al tema de fondo, hay que estar con las comunidades y hay que hacer la pega. En la práctica, cuando tú me dices, durante la reconstrucción post-2010, se dejó a la gente viviendo en el morro, en el mismo lugar. ¿Por qué? La justificación del Estado en esa época del MIMBU, recuerdo muy bien, era de que ¿cómo vamos a sacar a la gente de donde vive, si siempre ha vivido ahí? La gente tiene un vínculo con el territorio, la gente tiene un apego con el lugar, la gente vuelve a los lugares de riesgo. Y con ese discurso permanente, sencillamente, que es muy poco ético, justifican la inversión en zonas de peligro con un subsidio que te permite levantar la casa de 4 metros, o etcétera, etcétera. Pero en la práctica es responsabilidad del Estado garantizar, y eso implica que necesitamos profesionales éticos, autoridades éticas en esta materia, gente realmente preparada y que comprende que el riesgo de desastre es un tema, no es un tema anexo, no es un tema especial, no es un tema de especialistas expertos en riesgo de desastre, es un tema que atraviesa la política pública de esta sociedad. Es un tema de Estado, ese es el punto fundamental. Y también de los privados, sí. También no, pero al final del día es todo, o sea, es todo el país, en definitiva. Siempre va a ser todo el país. Porque se conecta ahora con lo que pasa. Dale. No, y con eso, la verdad es que quiero ir cerrando, porque el mensaje es potente, el mensaje es súper potente. Es todo el país, completo, el que tiene que estar entendiendo de que que reducir el riesgo de desastre no es algo que simplemente es anecdótico o deseable, sino que es la base de lo que tienes que hacer. Si no, básicamente construimos cosas que después se van a ir cayendo siempre, y eso es lo que nos ha pasado todos estos años. Así que eso es lo que yo siento que tenemos que tener también sumamente claro, y te agradezco, los dos, Víctor y yo, te agradecemos un montón, Marcelo, por estar aquí con nosotros hoy día. Se me hizo corto. Llevamos muchas horas y se nos ha hecho súper corto, es impresionante. Y eso, Marcelo, ojalá te podamos tener en un próximo capítulo más adelante del podcast, así que te dejamos la invitación hecha. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Cuenten con ello, Cristian, Víctor, muchas gracias por la invitación, encantado de poder acompañarles, y evidentemente cada uno de los temas que conversamos aquí da para que en algún momento en el futuro profundicemos en ello, porque historias, anécdotas y desafíos, evidentemente hay montones por compartir. Oye, muchas gracias, Marcelo, por este capítulo. Ya estamos avanzando incluso al cierre de la primera temporada. Tenemos el próximo capítulo, que el 12 va a ser el cierre, pero queríamos obviamente invitar a Marcelo, era parte de lo que consideramos, digamos, inevitable, digamos, para efectos de tener una serie de podcast que hablara en serio de estos temas. Te agradecemos mucho, Marcelo, el espacio. Te agradecemos a todos los que escucharon también, y nos vemos en 2 jueves más con el último capítulo de esta temporada. Chao a todos. Que estén muy bien, chao. Abrazos, chao. Esto fue ¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Gracias por escucharnos. Agradecemos a nuestro invitado, el geógrafo Marcelo Lagos, por acompañarnos, y te invitamos jueves por medio para que escuches un nuevo capítulo de ¡Qué desastre!